As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de En Femenino de hoy son los jóvenes musulmanes. Queremos hablar de la juventud musulmana, todo lo que tienen en común con cualquier juventud y lo que les caracteriza por ser musulmanes. La juventud en sí es un valor, una época de cambios, de asentamiento de bases. La juventud musulmana posee todo un abanico de valores y derechos y responsabilidades que la hace más interesante de tratar, o eso intentaremos que resulte en el programa de hoy. El programa de En Femenino de hoy lo dedicamos a la juventud. Trataremos la importancia que el Islam le da a la etapa de la juventud a lo largo de la historia y a la luz de los textos sagrados. Entrevistaremos a Mariam Baruni, presidenta de la Asociación de Jóvenes Musulmanes de Valencia. Nuestro apartado de reportaje lo protagoniza una joven escritora de Barcelona, Yusra El-Qasmi, que a sus 16 años ha publicado su primera novela. Comenzamos en femenino. Nuestro vídeo histórico de hoy trata sobre el papel de los jóvenes en la sociedad a lo largo de la historia del Islam. Son los jóvenes de cada sociedad su capital principal. En ellos recae el futuro. A lo largo de la historia del Islam, han sido los jóvenes los protagonistas de grandes sucesos y logros. Han sido un importante pilar sostenedor del mensaje del Islam y forjador de la civilización islámica. La necesidad de los pueblos de sus jóvenes siempre se dará, pues son el fuerte de las sociedades sobre las que se recrea y afianzan sus valores. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos informó del amor que Dios tiene hacia los jóvenes bien encaminados. Dijo el mensajero de Allah: ciertamente Dios se encanta de los jóvenes que se guardan de las desviaciones. También nos relató que los jóvenes son de los que serán cubiertos por la sombra de Dios cuando más falta haga, como nos relata el profeta en un dicho que dice: a 7 guardará Allah bajo su sombra el día que no habrá más sombra que la suya, refiriéndose al día del juicio final. Y de entre esos 7 que describe en el hadith menciona: y al joven que pasó su adolescencia en la adoración de Dios. La juventud es una etapa de asentamiento de la personalidad, y qué mejor manera de asentar lo que será su actitud ante la vida que mediante los principios del bien, justicia y conocimiento del Creador. Aprender a ser responsables ante Dios desde joven previene de las desviaciones tan accesibles en la adolescencia, lo que ofrece el equilibrio que jóvenes y no tan jóvenes pretenden. Un buen uso de la energética juventud se refleja en la aportación de los jóvenes en la sociedad. Dijo el amado profeta Muhammad en el siguiente dicho profético: aprovechad 5 cosas antes de otras 5 que las prosiguen y que son la vida antes de la llegada de la muerte, la salud antes de la enfermedad, el tiempo libre antes de la ocupación, la juventud antes de la llegada de la vejez y la riqueza antes de la pobreza. Nos dice también que seremos preguntados en el día del juicio final, de entre otras cosas, sobre los años que hemos vivido, en qué los hemos empeñado. La juventud siempre ha sido querida y anhelada por todos, muchas veces con un fin banal. Quizás sea por ello que la edad en el paraíso, según tradición islámica, es la de 33 años, en honor a la edad en la que el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ascendió a los cielos. Vemos en las historias de profetas del Corán que gran parte de los mensajeros y profetas de Dios lo fueron de jóvenes, por la fuerza física y de voluntad que propagar el mensaje requiere. Acerca del profeta Abraham, leemos en el Corán: dijeron: oímos a un joven que los menospreciaba, llamado Abraham, en referencia al desprecio del joven Abraham a la idolatría. Es el caso de Yahya o Juan, hijo de Zacarías. En la referencia de Allah enaltecido sea, dice en el noble Corán: le dimos sabiduría siendo un muchacho. No nos olvidamos tampoco de los conocidos jóvenes de la caverna, acerca de los que Allah dice: eran jóvenes que creían en su Señor, y por ello les incrementamos su fe. Era conocido del profeta la importancia y el buen trato que daba a los jóvenes. Confiaba en ellos cuando les otorgaba cargos de responsabilidad, como hiciera con el joven Usama bin Zayd a los 17 años, al ponerle al frente del ejército que luchó contra los romanos.
También envió a Mus'ab ibn Umair a Medina, antes de la Hijra, para hacerles llegar el mensaje del Islam. La manera de corregir las actitudes de estos siempre era didáctica e influyente. En una ocasión, un joven se acercó al profeta manifestando sus intereses por su conversión al Islam, con la condición, dijo el joven, de no abandonar las relaciones sexuales ilícitas. Ante esto, y los reproches de los asistentes, ya que lo consideraron un despropósito y falta de respeto, el profeta, con una actitud afectiva y educativa, solicitó al joven que se acercara a él, y entonces le dijo: ¿Deseas esto que solicitas a tu madre? El joven apresuró en contestar y dijo: no. El mensajero de Dios le preguntó: ¿y a tu hija? Dijo el joven: no. Prosiguió el profeta: ¿y a tu hermana? A lo que el joven volvió a decir: no. Tras esto, el joven quedó convencido, el profeta rogó por él, y desde entonces nada fue más detestado por el joven que las relaciones ilícitas. Este trato con los adolescentes hizo del profeta un ser querido y seguido por los jóvenes. Allah elogia esa cualidad en el Corán al decir en referencia al mensajero: por misericordia de Allah eres compasivo con ellos. Si hubieras sido rudo y duro de corazón, se habrían alejado de ti. Perdónales, pide perdón por ello, y consúltales en las decisiones. Los jóvenes no solo aprenden, sino que pueden enseñar grandes valores a sus mayores. Assalamu alaikum de nuevo. Continuamos con nuestro programa de hoy, que es sobre la juventud. Contamos con una invitada que es joven, es presidenta de la Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia, aparte de que es trabajadora social. Assalamu alaikum, Mariam Baruni. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenida en femenino, gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros también por esta invitación. Eres presidenta de la Asociación de Jóvenes Musulmanes de Valencia, como decíamos, pero antes de entrar de lleno en la asociación y las actividades que hacéis, ¿cómo fue tu juventud? Pues tú eres joven, ¿no? ¿Qué edad tienes? 27 años. 27 años. Pues cuéntanos cómo fue tu adolescencia, tu juventud. Pues bueno, mi adolescencia, yo creo que bueno, como cualquier joven, ¿no? Que llega a España, yo por lo menos llegué a mis 11 años, entonces tuve que afrontarme un poquito al cambio de cultura. Tuve que afrontarme a que, bueno, al llevar a los 11 años mi velo, el entorno, que en el 97 pues no había casi musulmanes y en la calle he sido siempre la chica señalada, en el colegio y en el instituto igual. Pero bueno, he vivido una juventud, yo creo que como en búsqueda de mi identidad, en búsqueda de mi lugar aquí en la sociedad en la que estoy, ya que es nueva, pues lo que he intentado es encontrarme a mí misma, entender el entorno que me rodea y a la vez reivindicar que aquí estoy, ¿no? Ganarme la autoestima, que me costó muchísimo. Me costó como 3 años, primero porque no dominaba el idioma, entonces ya fue un obstáculo para mí el no hablar castellano y querer comunicarte con la gente que no te entienda. Entonces estuve 2 años para aprender el castellano y una vez que ya empecé, alhamdulillah, a hablar, es cuando empecé a decir, bueno, soy yo, esta es mi religión, llevo velo por esto, y ahí es cuando ya empecé a ganar esa confianza en mí misma. Y alhamdulillah, año tras año, pues luchando, siguiendo en mis estudios y bueno, a mis 15, 16 años me metí al mundo asociativo, que es el que me ayudó también a formarme, a encontrarme a mí misma, a llenar mi tiempo. Y alhamdulillah, la verdad, ya ahora con 27 años, cuando miro para atrás, digo, alhamdulillah, ha habido mucha lucha, mucho sufrimiento y a la vez muchas experiencias positivas que me llevo. Alhamdulillah. Profundizaremos, inshallah, sobre la juventud. Pero ¿qué es la AJMV, Asociación de Jóvenes Musulmanes de Valencia? ¿Qué es? ¿Cómo surge? La Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia, bueno, empezó en realidad como una junta de jóvenes en el Centro Cultural Islámico de Valencia. Unos hermanos, bueno, a partir del año 2000 es cuando, bueno, empiezan a hablar de dedicarles un trabajo, realizar algo que vaya dirigido al colectivo joven, ¿no? Bueno,
A partir de 2000 empiezan a pensar pues, en un campamento, en algunas clases en la mezquita, y en el 2001 es cuando damos el paso. 2001 empieza las actividades juveniles pues, cada domingo en la mezquita, con algunos talleres, aprendiendo canciones. Y 2001 es cuando ya decidimos empezar con la primera experiencia de campamento, el primer campamento juvenil de primavera. Y bueno, eso fue el arranque. Alhamdulillah, en ese momento asistieron 80 jóvenes y niños. Y a partir de ahí, al ver la experiencia tan positiva que tuvimos, ya se empezó a pensar en otras también expectativas de trabajo. Se empezaron a realizar encuentros, se empezaron a realizar excursiones. Y con el paso del tiempo, alhamdulillah, nos vimos obligados, bueno, como el trabajo se iba ampliando mucho, empezamos a tener mucha participación, es como que ya empiezas a necesitar nuevas áreas, nuevas formas de trabajo y nuevas juntas. Y en el 2007 ya se empieza a pensar en una asociación juvenil, porque a través de una asociación pensamos en ese momento que llegaríamos a colectivos diferentes, llegaríamos incluso a instituciones diferentes, juveniles, que nos identifican y nos ayudaría un poquito más a integrarnos en la sociedad. Y en el 2008 es cuando se registra JMV como una asociación juvenil a nivel nacional. La hemos registrado, ya que nuestro trabajo a través del centro sí que ya se empezaba a propagar más a nivel nacional. Y bueno, llevamos ya 4 años como una asociación, pero en realidad la experiencia ya la llevamos desde el 2001, ¿no? De hecho, ¿el campamento en qué edición estáis este año? Este año, inshallah, 2013 va a ser el número 13, inshallah. Así que el campamento siguió y la verdad es que empezamos con 80 personas y ahora, el año pasado, en el 2012, ya éramos casi 300 y de diferentes ciudades españolas. Así que, alhamdulillah, le pedimos a Allah que nos ayude a seguir adelante en este trabajo. Desde luego sois un referente en toda España. Acuden jóvenes de toda España, como decías tú, sois a nivel nacional, de todas las edades. Hablando de la juventud, ¿tú ves, en relación a tu experiencia y tu contacto con los jóvenes, ves a los jóvenes descarriados y personas que no tienen las cosas claras? ¿Los ves así como a veces se les pinta? Bueno, yo estoy en contra totalmente de generalizar. Pienso que el ser joven y adolescente en esta sociedad no es algo fácil y depende de la personalidad del joven, depende del entorno familiar y social, depende de los objetivos que marca en su vida, va a seguir un camino u otro, ¿no? Entonces, no podemos decir los jóvenes son descarriados, no, porque cambia mucho el perfil de un joven a otro y la verdad, no es fácil ser adolescente en España, entonces si llegamos a un joven de 18, 19 años que llega a la universidad con éxito, con sus principios claros, con sus más y menos altibajos religiosos, se puede decir que no es un joven descarriado para nada, porque no es fácil el entorno que nos rodea. Pero igual que hay jóvenes que sí que se pierden en el camino porque no encuentran una orientación positiva, hay otros que son ejemplo de lucha, ejemplo de esfuerzo y ejemplo también de querer seguir adelante, aprender más en su religión, en su sociedad. Así que yo no calificaría en ningún momento a los jóvenes por descarriados, sino siempre con un mensaje positivo de que los jóvenes tienen muchas cualidades que hay que descubrir y darles mucha esperanza porque son el futuro, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de ser joven? Fortalezas muchísimas, porque una de ellas es el tener mucha energía, ganas de vivir la vida, una visión de futuro muy positiva. No es como una persona adulta que ya ve la vida con muchas barreras, obstáculos, no, un joven se come el mundo, ¿no? Tiene ganas de conseguirlo todo. También se le une la energía, ganas de trabajar, ganas de dar y sentirse útil. Entonces, tiene muchas fortalezas. Si se trabaja bien, el joven puede producir mucho. Si se trabaja y se orienta bien. Debilidades. Un joven adolescente
suele tener una autoestima baja, suele tener una falta de identidad, suele ser una persona bastante influenciable. Entonces, estas son de las debilidades que le pueden encaminar de forma negativa, pero yo pienso que los puntos de fortaleza son muchos y que hay esperanza, y si se trabaja muy bien, un joven es una gran riqueza en la sociedad. ¿Y el Islam cómo aborda la juventud? ¿Qué valores le da a la juventud? El Islam valora muchísimo a los jóvenes, más porque son ellos la riqueza de las naciones y de las comunidades, ¿no? de las ummas. Una nación o una umma se valora no por el dinero que tiene ni por la producción que tiene, sino se valora por las personas que tienen y las generaciones. Y el Islam siempre ha apoyado a formar a estas generaciones. Se les valora muchísimo porque incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que habla, decía en un hadith: me han apoyado los jóvenes, ¿no? Han sido ellos el apoyo al profeta a difundir esta religión tan maravillosa. También en el Corán vemos que Allah subhanahu wa ta'ala habla de los jóvenes de la caverna, diciendo que son jóvenes que eligieron el camino de Allah y Allah les reforzó la fe. Entonces el Islam sí que valora mucho a los jóvenes porque son el fruto son la riqueza de la umma. El capital humano, ¿no? Sí, son el futuro, y con esa energía que tienen pueden conseguir grandes metas. Entonces el Islam valora mucho y se interesa mucho por este colectivo. ¿Y qué tienes que decir ante las personas o incluso muchos jóvenes musulmanes que, un poco apartados de la realidad del Islam, muy, digamos, mezclados en la sociedad, que no tienen ese orgullo o esa identidad islámica definida, que cree que el Islam les atosiga, que el Islam viene a ponerles barreras? No se puede beber alcohol, no se puede fumar, no se puede salir con personas del otro sexo. Estas personas que tienen esta idea, tanto musulmanes como no musulmanes, ¿qué hay que decirles? Yo creo que se ve el Islam de esta forma cuando no lo entiendes como un modo de vida, como una clave para tu felicidad. Ahí es cuando ves que el Islam te agobia en tu vida, ¿no? No te deja libertades. La verdad es que yo pienso que el Islam es la clave de la felicidad para todos nosotros, y un joven que entiende muy bien esas claves y esos límites en que le benefician, va a disfrutar mucho de su juventud, va a disfrutar mucho de su tiempo, va a disfrutar mucho de sus relaciones y amistades. Yo te cuento mi propia experiencia. Por ejemplo, yo he vivido aquí en España y claro, como cualquier joven que intenta, ¿no?, preservar su fe y su religión, te pones muchos límites. Pero ¿cuándo empiezas a ponerte esos límites? Cuando tú entiendes bien tu religión. Cuando ya percibes que esa es tu cultura, tu identidad, lo vives de lleno, en ese momento tú te pones esos límites para ser feliz. Y cuando ya yo me metí a la universidad, y cuando empiezas a debatir con amigos sobre la etapa de adolescencia y juventud, cosas que descubres, me di cuenta que el Islam nos acorta mucho las distancias. Un joven no musulmán en España prueba fiestas, salir, tal, para llegar a sus 20, 21, 22 o 25 con unas conclusiones de ir limitando, ¿no?, esos excesos, de ir zanjando un objetivo más en su vida, cuando en el Islam me dice, no, ahí es la meta. Tienes un objetivo claro que alcanzar, estos límites te van a hacer feliz y no hace falta que experimentes todos esos altibajos para llegar a la verdad. Entonces, yo sí que muchas veces debatiendo con compañeros no musulmanes me he sentido muy orgullosa, porque sí que me di cuenta que con todas esas limitaciones que muchos jóvenes no se sienten identificados con ellos, somos más felices. Entonces, el fallo ¿dónde está, Leila? En que muchos de nosotros no entendemos el Islam como se debe. No vemos el halal como lo podemos disfrutar, porque yo puedo disfrutar de mi adolescencia plena sin ninguna limitación.
quiero decirte, limitaciones que no sean haram. Entonces yo puedo disfrutar en amistad, haciendo deporte, estudiando, viajando. Puedo disfrutarlo con algunos límites que me van a perjudicar, como el tabaco, como el alcohol, como la droga, cosas que en realidad no me van a aportar nada para ser feliz. Tú te relacionas muchísimo con jóvenes, hemos sido jóvenes todos y de alguna manera recordamos que ha habido un momento en nuestra vida de inflexión en el que hemos adquirido la conciencia de ser musulmanes y, como tú decías, no lo veíamos como limitaciones, sino como algo positivo. ¿Tú pondrías una edad a ese momento en el que se adquiere esa conciencia o en cada persona incluso le puede llegar a los 40 años esa conciencia, ¿no?, religiosa? Bueno, yo pienso que cada persona le puede llegar en su momento, ¿no? Pero sí que generalmente trabajando con jóvenes, cuando los vas viendo más encaminados en chicas, normalmente pues a partir de 17, 18 años, 19, es cuando una chica empieza a orientarse un poquito en quién soy, qué quiero y qué límites tengo. En un chico suele tardar un poquito más por esa característica que tiene el chico de querer experimentar mucho más, ¿no? Entonces, con los chicos, según he visto yo, se empieza a encaminar normalmente pues, sobre los 20, 21, hasta los 25, según cada caso. Pero sí, generalmente he visto chicas que a partir de los 17, 18 han dado ese cambio de decir, no, no, espera. Por sí solas. Por sí solas. Es decir, soy musulmana, ahora sé dónde estoy, porque yo creo que el conflicto de identificación e identidad, ¿dónde surge? A los 13, 14, 15. Es esa lucha fuerte, ¿no? De quién soy, que me quiero reivindicar contra mis padres, contra la sociedad, contra las normas. No me encuentro, el Islam me agobia. Pero llega un momento cuando ya empiezas a organizar tu vida, tus ideas, y ya a partir de 17, 18 es cuando empiezas a decir, bueno, empezamos paso a paso, ¿no? Y es a partir de ahí cuando empezamos a percibir esa nueva perspectiva de la vida. Y Mariam, si tuvieras que hacer una comparación entre un joven musulmán y un joven que no lo es, ¿qué valor añadido le aporta el Islam a este joven y sobre todo a la joven, a las chicas? Bueno, nos unen varias características o varios valores por vivir en esta sociedad, ¿no?, en común, pero sí que el Islam le aporta muchos valores a un joven, como para mí el principal es el tener un objetivo en la vida. Nosotros los musulmanes vivimos por una meta y es el alcanzar el paraíso, el Jannah. Entonces, toda nuestra vida, todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo va encaminado a ese fin. Entonces, ya me facilita el camino. ¿A dónde quiero llegar? Al Jannah. A partir de ahí es cuando yo empiezo a trabajar cómo voy a alcanzar, ¿no? Entonces, tengo el primer valor, tengo la fe, que esa fe es la que me refuerza, me aporta muchos modales, muchos valores, formas de convivir con los demás. Entonces, también tengo un motivo más que me eleva en comparación a otras personas. Otro de los valores también es el significado de sociedad y de umma que tenemos los musulmanes, porque el musulmán no solo trabaja por alcanzar solamente el éxito personal, sino yo trabajo por esa Jannah, pero quiero llevarme a mi umma conmigo, quiero el progreso para mi sociedad también. Entonces tenemos varios valores. No vivo como una persona en pleno egoísmo por alcanzar mi propio éxito, no. El éxito también de todos los musulmanes juntos, inshallah. Inshallah. ¿Cuáles son las dificultades a las que se tiene que enfrentar un joven en esta sociedad para ser un buen musulmán, un joven normal, integrado en la sociedad y todos esos aspectos que siempre se les requiere a los jóvenes? Dificultades muchas, porque una de ellas, yo una vez hablando con amigas mías no musulmanas, le decía, solamente el hecho de tener que estar defendiéndome continuamente como musulmán ya es una dificultad, ¿no? Pero según cómo lo percibes tú. Yo, por ejemplo, el tener que defenderme continuamente, para mí, como me gusta hablar mucho, ha sido siempre un punto positivo, porque me gusta enseñar el Islam, me gusta que me pregunten y me gusta
ser una de esas personas que cambien un poquito esa visión tan negativa que tiene Occidente de los musulmanes. Entonces, primero tenemos que estar a la defensiva. Segundo, nos rodea un mundo de tentaciones. Personas a lo mejor de otra cultura que no nos entienden, con mucho que intentas hacerles llegar. Es que yo lo vivo de esta forma, no te llegan a comprender del todo. Al fin y al cabo consigues que te respeten y eso es un objetivo importante a trabajar, el conseguir que nos respeten, alhamdulillah. Otra de las dificultades es que vivimos en dos culturas a la vez. En casa tenemos una cultura y fuera otra. Entonces estamos en una dualidad, ¿no? dualidad constante, en una búsqueda continua de quién soy. En casa se me prohíbe algo, se me ponen normas, salgo a la sociedad y la sociedad me dice no es así la forma de vivir. Entonces también es una dificultad muy grande. Aparte de la dificultad también de la diferencia de generaciones que tenemos con los padres, que también no entienden la mentalidad del joven que crece aquí. Vienen de otros países con otra mentalidad y les cuesta también adaptarse a la situación que hay aquí y a los cambios que está viviendo su hijo, ¿no? Entonces son muchas dificultades a nivel social, familiar y religioso también. Desde tu experiencia asociativa y el contacto con los jóvenes, ¿cuáles son las necesidades que habéis detectado en la asociación que necesitan estos jóvenes? ¿Qué espacios? ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes musulmanes? Los jóvenes necesitan, una de ellas es educación. Formación. Formación, porque el joven musulmán, si en algún momento se siente perdido en esta sociedad, es porque no ha recibido la formación adecuada. También desconocimiento de la religión, entonces también entramos otra vez en buena educación a nivel familiar. La verdad es que, Leila, uno de los problemas que encontramos con nuestros jóvenes, siempre que trabajamos con jóvenes, es la falta de comunicación dentro de las casas, falta de la enseñanza religiosa, pero a partir del diálogo, a partir del amor. No de la imposición, ¿no? No de la imposición. Falta también, necesita que le valoren el joven, que le marquen sus cualidades. Mira, esto es lo que tienes. Y hemos tenido jóvenes, Leila, que a lo mejor has valorado en algún momento, te has sentado con él a decirle: tienes cualidades magníficas, tienes características que puedes conseguir con ellas el mejor éxito del mundo, y se ha puesto a llorar porque no encuentra ese apoyo, no encuentra ese reconocimiento. Necesita amor, necesita alguien que le ayude a tener confianza en sí mismo, y todo eso no lo encuentra. A partir de la asociación eso es lo que estamos trabajando. Los fines de semana, clases enfocadas a la educación islámica, clases enfocadas a reforzar la autoestima, la confianza en uno mismo, a encontrar mi identidad. Entonces, una vez que el joven viene y encuentra más o menos lo que busca, además se lo transmiten jóvenes como él, que han vivido aquí, que han crecido aquí, que lo entienden, sigue adelante. Y de verdad, Leila, hemos visto personas que han dado un giro de no solamente de 180 grados, sino de 360 grados a sus vidas totalmente. Pues eso, la verdad es que honra un poco a la actividad que desempeñáis, no solo vosotros, sino el hecho de tener una asociación que se dedica a los jóvenes en este contexto que estamos hablando de dificultades, pues se agradece. Hemos hablado mucho de identidad. Hay un debate abierto sobre el conflicto de identidad de los musulmanes, ya no los que vienen de jóvenes, como es tu caso, sino incluso los que hemos nacido aquí, que son la gran mayoría. Aun a pesar de haber nacido aquí, pues no del todo se ubican ni saben si son de aquí o del país de sus padres, si por ser musulmanes eso ya les hace diferentes. ¿Tú qué opinas a este conflicto de identidad? ¿Crees que está justificado el conflicto de identidad? Está justificado porque en el entorno familiar es lo que perciben continuamente, pero no está justificado cuando nacemos aquí y crecemos aquí. Una vez que crezco aquí en España, me crío aquí, me siento encima un español, entonces tengo que decir que soy español.
A mí es una de las cosas que siempre me gusta resaltar con los jóvenes, es el tema de dónde eres, y te dice Marruecos, o Siria, o Argelia, o Túnez. No, 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 no. ¿Has nacido aquí? Sí, eres español. Eres español musulmán de origen, marroquí o sirio o de donde seas. Pero sí que el sentirme identificado con un país me va a ayudar a encontrarme a mí mismo. Porque es que yo aquí me siento extranjero. Voy a Siria o a Túnez o a Marruecos y me dicen, ah, los de fuera. Entonces, ¿de dónde soy? No, no, soy español, musulmán. Además, yo tengo una hija que la estoy educando además este principio. Soy española, musulmana, mi origen es de Marruecos y esto me ayudará primero a encontrarme a mí mismo, reforzar mi identidad y segundo, a sentirme ciudadano en este país. Porque perdemos nuestra noción de ciudadanía. No, somos igual de ciudadanos como cualquier otro español de origen español también y tenemos los mismos derechos y obligaciones. Si seguimos con esa lucha de identidad no vamos a lograr nunca sentirnos ciudadanos ni que se nos considere ciudadanos más en este país. Me recuerdas con estas palabras al hecho de que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando emigró de Meca a Medina, uno de sus compañeros pues se apenó mucho porque echaba de menos Meca y el primero en echar de menos Meca fue el profeta, pero este compañero como que se quejó de aquellos que les habían echado o que por su culpa habían tenido que salir y el profeta le contestó: no digas eso, sino pide a Allah amar tanto Medina como amábamos Meca. Lo que significa que cuando llegas a un sitio tienes que sentirte de ese sitio y trabajar porque ese lugar prospere, porque se ha convertido en tu nuevo hogar, ¿no? Sí, sí, sí. Otra pregunta que surge, y yo estoy convencida de que la gente se la pregunta, y sobre todo los no musulmanes, ¿cómo es la relación entre los chicos y las chicas? ¿Hay ese separatismo exagerado que la gente percibe de fuera? ¿Hay respeto? ¿Cómo es? ¿Es completamente abierto como en cualquier otra sociedad? ¿Tú cómo valoras la relación entre los chicos y las chicas musulmanas? Bueno, yo lo veo que es muy heterogéneo, ¿no? Según cómo percibamos los principios religiosos, según cómo practiquemos, pues vamos a poner unos límites u otros. La mayoría de jóvenes aquí, como viven esta cultura, aún no tiene esa noción de separación clara, ¿no? En casa se le exige una y en algunas casas ni se le exige ninguna. En la sociedad no hay ninguna barrera entre ambos sexos. Y bueno, entonces en ese momento es cuando vas intentando entender tu religión y entender cuáles son los límites. Yo percibo que los jóvenes de aquí, no pasa nada, ¿no? Los jóvenes de aquí, muchos no tienen claro cuál es el límite y los que lo tienen lo perciben como una forma más de tratar uno con otro, con mucho respeto y trabajamos en la misma sociedad, en común, solamente que nos separan unas barreras para respetarnos ambas partes. Otros no lo perciben de la misma forma y muchos ni siquiera lo llevan a la práctica. Entonces, dentro de la comunidad musulmana dentro misma. de la comunidad musulmana. Entonces eso ya también entra en cómo vive cada persona la religión y cómo lo entiende como un modo de vida, incluso en el trato con el otro sexo, ¿no? Y un poco ya acercándonos al final de esa entrevista que se está haciendo muy interesante, la importancia de que los jóvenes se impliquen en el mundo asociativo. Tú te implicaste desde muy joven, ¿animas a los jóvenes a que ese vacío que pueden encontrar en la sociedad lo pueden encontrar ahí? Para mí el mundo asociativo es un mundo lleno de felicidad, la verdad. Yo cuando voy a la asociación, vamos a la mezquita, nos encontramos, a veces hemos llegado a pensar, analizarnos por qué todos llevamos esa sonrisa. Y es porque en realidad te sientes identificado, en realidad sientes que aportas algo y te sientes útil y lo más importante, le encuentras sentido a tu vida. Entonces, el mundo asociativo es muy importante para nuestras vidas. Animo a los jóvenes que en cada ciudad en la que estén, que empiecen a buscar asociaciones, entidades, fundaciones, para empezar a aportar algo
de su tiempo al beneficio de los demás. No hace falta solamente que sea del colectivo musulmán. Si encontramos fundaciones pues, de tercera edad, asociaciones pues, para inmigrantes, otros para discapacitados, y podemos como musulmanes aportar nuestro granito de arena, nos vamos a sentir realizados, nos vamos a sentir felices y, lo más importante, útiles. Y además encontrar una meta y un sentido que nos llene cada día. Nuestra experiencia en la asociación, yo la verdad cuando voy de vacaciones un mes a Túnez, una de las cosas que me deprime es que yo paso un mes sintiéndome una persona normal. Como, duermo, bebo y no desaboreo ninguna diferencia en mi vida. Aquí me lleno en mi asociación, dándolo todo. Aunque muchas veces, Leila, llegas un día cansada porque has invertido mucho de tu energía, de tu tiempo familiar, pero sí que luego llegas a casa después de haber disfrutado al máximo de tu tiempo, y lo más importante es que sientes que ese tiempo, inshallah, lo vas a tener recompensado el día del juicio, ya que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, el profeta nos dice que una de las cosas que nos juzga por ellas Allah es el tiempo en que lo hemos invertido. Pues te agradecemos mucho, Mariam, de verdad, esta aportación que nos estás haciendo. Espero que a los jóvenes y a los no tan jóvenes que nos están viendo les haya servido también de utilidad. Barakallahu fik, y bienvenida siempre a este programa. Muchas gracias, Leila, a vosotros por esta invitación, y esperemos, inshallah, haber beneficiado o aportado algo a los jóvenes, inshallah. Inshallah, barakallahu fik. Assalamu alaikum. Alaikum salam. El siguiente reportaje que les ofrecemos lo protagoniza Yusra Al-Qasmi, una joven de 16 años que ha presentado su primera novela. Vemos lo que nos cuenta Yusra. Assalamu alaikum, ¿qué tal están, hermanos y hermanas? Estamos en la presentación del libro Un disparo a mi adolescencia, de la joven escritora Yusra Al-Qasmi. Y digo joven escritora porque a sus 16 años y con un prometedor futuro ha publicado su primera novela. Pero qué mejor que Yusra que nos explique todos los detalles de su libro. Assalamu alaikum, Yusra, ¿cómo estás? Assalamu alaikum, Mónica. Pues bien, gracias. Un disparo a mi adolescencia. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Pues en Un disparo a mi adolescencia podemos encontrar humor, realidad, intriga, pero sobre todo mucha historia. Historia porque el tema aborda el conflicto palestino-israelí, la historia palestina, y entonces pues va explicando y narrando el día a día que vive un palestino. Desgraciadamente, un día a día de atrocidades, barbaridades, y por lo tanto pues aborda toda la historia palestina. Yo recuerdo que el libro lo escribí en 2010, concretamente justamente cuando acababa de acabar la guerra de los sionistas contra los palestinos, y más que nada pues viviendo todo aquello detrás de una pantalla, detrás de lo que fuera una pantalla de televisor o lo que fuera una pantalla pues de ordenador, de PC. Pues yo sinceramente estaba aturdida, completamente indignada, completamente... Todo aquello me provocaba mucha resignación. Decía, ¿cómo puede ser que esté ocurriendo todo esto y que en realidad estemos aquí sentados en nuestra casa? Porque muy bien que decimos que mucha pena nos da y tal, pero en realidad sentados nos quedamos sin poder hacer nada. Y bueno, pues basándome en esto, en las atrocidades, en las barbaridades que vivían los palestinos, pues decidí abordar el conflicto palestino-israelí. No soy palestina, soy de origen marroquí, pero el hecho de vivir todo aquello en imágenes, pues decidí documentarme, buscar más información, desde los inicios de Palestina hasta pues, las atrocidades que vivían en aquella guerra, ¿no? Decidí buscar, pues, como te he dicho, los inicios, documentarme, leer muchos libros. Recuerdo que leí el libro que había dedicado Agustín Remesal, un periodista español, a Palestina. Recuerdo que había leído también este libro de aquí, que es Palestina, ayer, hoy y mañana, del doctor Tarek Suwaidan. No sé, libros que me ayudaron mucho para escribirlo. Y nada, pues me documenté, estuve buscando por internet vídeos
imágenes, cosas que provocaban en mí completamente el temor. Yo no soy palestina y yo tampoco llego a creerme cómo puedo estar tan enlazada, ¿no? Tener este nexo de tanta unión. Yo la verdad es que tampoco lo entiendo, pero no sé. Yo siempre que veo imágenes, que veo vídeos, que leo, me documento, y que todo es barbaridades, no hay nada de bueno. Todo es Palestina ha sufrido un ataque, Palestina ha sufrido un bombardeo, Palestina ha sufrido tal. Pues no sé, me quedo impresionada porque digo, ¿y qué hacemos nosotros? El protagonista, que es Khalid, recibe un disparo a su adolescencia, ¿no? Yo creo que todos tenemos las mismas oportunidades. Todos los jóvenes deberíamos tener las mismas oportunidades, las mismas ilusiones, las mismas expectativas, los mismos sueños. Y no sé, que llegue alguien como puede ser un soldado del ejército y que te diga, no, tus sueños de hombre se rompen aquí. Pues no sé, lo veía demasiado indignante. Cada uno de nosotros puede aportar algo a Palestina. Yo, por ejemplo, soy joven, tan solo tengo 16 años. Cuando escribí Un disparo a mi adolescencia, recién acababa de cumplir los 15. Y bueno, desde mi punto de vista encontré un tipo de aportación para el pueblo palestino. Si yo lo encontré teniendo 14 años, creo que cualquier persona, ya sea un niño, ya sea un joven, ya sea un adulto, puede aportar. Palestina gana mucho, más que nada porque las ventas que se obtengan del libro serán dirigidas para fondo humanitario y concretamente para Palestina. El libro vale 13 euros. Yo tengo muy claro desde que empecé a escribirlo, desde que empecé a pensar que el tema que abordaría sería Palestina, que cualquier pequeño éxito, por muy pequeño que fuera, que tuviera un disparo en mi adolescencia, sería destinada a Palestina. Realmente escribirlo me llevó aproximadamente un mes y medio, pero lo que realmente pues costó y lo que realmente llevó tiempo fue la documentación, que fue básicamente de un mes aproximadamente, es decir, que el libro en total pues ha reunido 2 meses y medio de esfuerzo y dedicación. Lo que realmente costó fue la documentación, que siempre tienes que estar ahí dándole todo el día buscando información, tanto en libros como en internet, como en toda clase de prensa, informarte de que realmente lo que dice la prensa es real, porque nos encontramos que vivimos en un país en que se miente mucho, básicamente porque comparaba diferentes canales, diferentes medios de comunicación y las informaciones eran radicalmente diferentes. Pues escribir es completamente indispensable en mi vida. Yo creo que si no escribo no estoy bien. Escribir me permite aliviar mi mente, es un modo de manifestar mi frustración, mi indignación hacia determinados temas. Igual que un joven, pues a lo mejor juega voleibol y se desahoga dándole fuerte a la pelota, pues mi modo de desahogarme es escribir. Yo llevo escribiendo desde muy pequeña. Yo recuerdo que mi madre hace poco me ha comentado que de pequeña me encontraba en el comedor de casa haciendo obras de teatro, monólogos, hablando sola, inventándomelo todo, hablando. Y esa oralidad a los 8 años pues pasó a ser todo por escrito. Mi madre desde siempre ha sido la que me ha apoyado, la que me ha dado la mano, la que pues, ha querido estar conmigo, ¿no? Lo que me ha animado y me ha dicho, bueno, pues si no ganas no pasa nada. O bueno, el hecho de haberte clasificado ya está bien. O esto que has hecho, pues ya está bien, tú sigue. Y como pues ella siempre ha sido mi punto en el cual apoyarme, ¿no? Pues mi madre siempre ha estado ahí. Llevo velo y he publicado una novela, es decir, no me restringe, no me impide nada. ¿Valores añadidos? Pues por ejemplo, más valentía, más confianza en mí misma, más seguridad. Siento que siendo mujer musulmana pues no tengo dificultades y que es tiempo de seguir adelante, ¿no? De dar lo mejor que pueda dar. El hecho de haber publicado una novela, pues para mí sí, me siento orgullosa, siento admiración por mí misma, porque he dicho, bueno, ya he conseguido publicar una novela, algo os hago, ¿no? Pero ahora estoy en una etapa en la que me toca pues luchar fuerte, seguir insistiendo, seguir escribiendo y bueno, conseguir algún día pues ser escritora, ¿no? Una prolífera escritora como otros autores. Decir, por último, que como jóvenes es cierto que conocemos nuestro valor y el honor que nos da el Islam. Son numerosos los ejemplos sobre dar responsabilidades a los jóvenes en la época del profeta Muhammad.
ejemplos que nos muestran que se ha de creer en ellos y hacerles partícipes. Pero quisiéramos añadir que en nuestro interior también tenemos la sana preocupación y el deseo profundo de estar a la altura de esos jóvenes que fueron compañeros del profeta y que han dado ejemplo hasta nuestros días. Muchas gracias por seguirnos a través de Córdoba Internacional, estimados espectadores, y hasta la próxima cita en femenino. Praise Allah